Un saludo, agradecimiento y bienvenida a todos los que en este momento nos acompañan en en esta importante franja informativa de Momento 24. También un agradecimiento a Sandra, el canal, que se esmera por todos los momentos importantes de la ciudad y de la región. Y muy agradecido por esta invitación. También saludar especialmente a todos mis ex compañeros docentes y a todos los estudiantes de todas las comunidades de las instituciones educativas. Invitarlos a que participen activamente de todo lo que les ofrece la academia, que es una manera de salir adelante, de aprender del municipio, de aprender de cultura. ¿Y por qué me refiero en este momento a aprender la cultura? Porque estamos en el mes de septiembre, el mes del patrimonio y del turismo. Septiembre, mes del patrimonio. Y como tal, pues recibo la invitación para venir a hablar con ustedes, dialogar un poco sobre lo que es el patrimonio en general, el patrimonio de los hondanos, el patrimonio de la comunidad, y mirar esta palabra que la transitamos, la utilizamos tan a menudo, pero que a veces no nos detenemos para dimensionar un poco estos contenidos. Cuando hablamos de patrimonio, voy a hacer referencia en primera instancia a algo muy común que se escucha en las casas: la declaración de renta y patrimonio. ¿Qué es la renta? Lo que ganamos. ¿Y qué es el patrimonio? Lo que tenemos. Pero hay patrimonio económico, quienes tienen una casa, una finca, un edificio, y también el patrimonio cultural. Entonces, aquí la cita es para hablar de patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? ¿Y qué es patrimonio? Ya he dicho en un principio, patrimonio es lo que yo poseo, lo que yo tengo. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, de patrimonio que le corresponde a la cultura, del patrimonio que hay en la localidad, no podemos dejar de lado el patrimonio ambiental, que ese también me pertenece. Entonces, cuando yo hablo de patrimonio, es lo que a mí me compete, lo que me corresponde. O sea, hablo de patrimonio cultural, es porque la cultura también me corresponde a mí, es mía, me apropio de ella. Así como la casa, el edificio, la oficina que me pertenece, la cultura también yo me apropio de ella. Y tanto es así que yo soy, y el ejercicio mío diario obedece a ese patrón cultural. Mi oficio de pescador obedece a que Honda tiene un contexto cultural de pescadores ribereño, de Río Magdalena, ¿sí? Entonces, esa cultura que se convierte en lo laboral, en lo físico desde ese punto de vista, en las costumbres, en la gastronomía. Entonces miramos si Honda es una tierra, un municipio de tierra caliente. Entonces la costumbre de vestimenta ha de ser unas prendas ligeras, hace parte de la cultura. Y como es tierra caliente, ribereña al río Magdalena, entonces va a tener una gastronomía basada en los frutos del río. Entonces la pesca como tal y el fruto del río, que es el pescado, pues también hace parte de esa cultura. Entonces la cultura gastronómica es el pescado, lo que yo consumo, y como cultura local. Y la pesca también como cultura local es la actividad que encierra cóngolo, atarraya, pescador, canoa, canalete, bueno, la vara para conducir y arrimar la canoa, etcétera. Todas esas costumbres, todo eso que conforma el hábitat y el quehacer diario es lo que en general se llama cultura. Despréndase de aquí gastronomía, baile, diversiones, formas de vestir, formas de vivir, formas de participar con la comunidad, etc. Cuando se decide que septiembre sea el mes del patrimonio, lógicamente también es el mes del turismo. 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo. Entonces, cuando se decide que septiembre sea el mes del patrimonio, es porque se debe rescatar, resaltar, dar a conocer ese patrimonio
para toda la comunidad. Además, cuando yo hablo de rescatar, es a través de esa muestra llevarlo a las memorias colectivas e individuales y seguirla promoviendo para que no desaparezca. La tradición oral rinde mucho y preserva ese patrimonio, porque toda esa oralidad de todo lo que nos van contando va quedando en el colectivo, en el imaginario individual, en el imaginario social, y nos permite recordar elementos patrimoniales que de pronto no están. Para tal efecto, más adelante, con la venia del canal, haré llegar una invitación para que se conecten al Facebook Live de la Casa de Museo Alfonso López Pumarejo, en donde yo personalmente estaré orientando una charla sobre ese patrimonio que acabo de decirles que estuvo, pero que no está físicamente, pero que en la memoria de los hondanos y de muchas personas está. Entonces, referirnos al patrimonio es de alguna manera conectarnos con el pasado. El patrimonio es un enlace entre lo presente y el pasado. El patrimonio es un hilo conector y conductor de épocas, de momentos y de costumbres. Entonces no podemos concebir el patrimonio como un elemento aislado, sino un elemento conductual y progresivo en el tiempo. Quiero hacer referencia a por qué Honda es pueblo patrimonio. Honda es pueblo patrimonio porque casualmente tiene muchos elementos materiales e inmateriales. Dentro de los materiales, las construcciones; dentro de los materiales, la gastronomía. Porque digo inmaterial en cuanto a que la receta y todo está en el colectivo y no es como fácil de tocarlo. Ya el producto elaborado pues sí se convierte en algo tangible, pero hay elementos intangibles, como es el folclore y todo esto, ¿sí? La diferencia entre ejecutar un baile y la diferencia entre la concepción que hay de ese baile, el traje típico también. Entonces, Honda es pueblo patrimonio porque tiene muchos elementos que no le pertenecen simplemente a Honda, le pertenecen a la humanidad, a la comunidad, a la universalidad. El río Magdalena es un patrimonio natural, es un patrimonio cultural porque a través de él llegaron, o sea, la economía no puede aislarse del fenómeno del río Magdalena porque la economía entró por ahí. ¿Sí? La cultura, las tradiciones, las costumbres, todo lo que España llega a esta Nueva Granada llega por el río Magdalena. El río Magdalena es un hilo conductor de cultura, de economía, de política, de génesis de municipios, de génesis políticas, de génesis de grupales, ¿sí? De etnias, de cuántas cosas, de todo. Entonces, por eso decimos que la economía, la cultura, todo el bagaje colombiano, nuevo granadino, llegó por el río Magdalena. Por eso el río Magdalena no es solo agua, es un patrimonio natural, no es solo pescado, es un patrimonio cultural, porque por el río Magdalena hay folclore, hay canciones, hay música. Sí, hay gastronomía, hay platos típicos, hay formas de vestir de un lado o del otro. Entonces, todas esas formas que estoy mostrando en este momento pertenecen a la dinámica cultural del Magdalena, porque el río Magdalena, vuelvo y repito, algunos lo conciben como solo agua, algunos lo conciben como solo pesca. No, el río Magdalena es mucho más que eso. Entonces, por eso yo lo mencionaría, lo definiría como un elemento patrimonial de primera instancia. Entonces, por eso, Honda es pueblo patrimonio. ¿Por qué más? Porque tiene edificaciones que se caracterizan por la arquitectura, por los estilos, de cómo ya las presentan, el estilo inglés, el estilo árabe, el estilo español, las casas andaluzas. Entonces eso es otro elemento patrimonial material que hay que revisar y no nos pertenece a nosotros sino a mucho más. Por eso Honda es declarada patrimonio, o sea, el centro histórico de Honda es declarado monumento nacional y lógicamente patrimonio. El decreto 1192 del 26 de mayo de 1977 declara monumento nacional a todo el casco urbano de la ciudad de Honda, Tolima,
dentro de los siguientes límites: el río Gualín, calle Ambalemita, Quebrada Seca, Cuesta del Coco, Callejón de los Burros, Carrera 13 y Carrera 13A. ¿Qué significa esto? Y su área de influencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no todo Honda es patrimonio cultural. Se declara un sector, una parte de Honda como monumento nacional. ¿Y cuál es esa parte? Entonces vamos a hacer un breve recorrido para que definamos o recordemos o tengamos una ligera noción de cuál es el sitio de Honda que se privilegia como patrimonio cultural. ¿Por qué? Por tener muchos bienes de interés cultural. ¿Por qué? Por estar allí concentrado la mayoría de historia, de personajes, de elementos culturales de otrora y de hoy, y que como tal tenemos que cuidarlos y llevarlos en la memoria. Entonces vamos a pararnos en el Puente Negro, ¿sí? Que es en un principio fue puente férreo. Ahí, o sea, la confluencia de desembocadura del río Gualí con el río Magdalena. Parémonos aquí en toda esta esquina, pero para hacer algo físico sería el Puente Negro. Vamos rodeando todo el río Magdalena hasta llegar a la Quebrada Seca. Por la Quebrada Seca, entonces ya llevamos del río Gualí, bordeando el Magdalena por el malecón, hasta llegar a Quebrada Seca. De Quebrada Seca nos subimos y llegamos a más o menos a donde está el puente Quebrada Seca, nos subimos unas 2 cuadras y por ese callejón nos subimos al alto para coger el Callejón de los Burros. De ahí nos vamos derechito subiendo hasta llegar a la carrera. La carrera 13 es la Cuesta de San Francisco y la 13A es la que está más allá, o sea que la llamamos la Cuesta del Truco. Llegamos ahí, nos bajamos por la Cuesta del Truco derechito y llegamos al río Gualí, y de esa parte volvemos a la desembocadura. Entonces más o menos todo ese sector, todo ese casco que está ahí es lo que se declara monumento nacional. Y si ustedes vamos a ver qué hay ahí dentro de ese espacio, dentro de ese círculo, dentro de ese cuadrado, dentro de ese rectángulo, dentro de esa área que se acaba de definir, está, comencemos, el Centro Cultural Alfonso Palacio Rodas, aunque está al otro lado, porque es que vale decir que ese es el casco más el área de influencia. ¿Qué es el área de influencia? Ciertos sectores que conservan las mismas características y que como tal hay que prevalecerlos. Entonces hablemos de la plaza de mercado, hablemos del edificio donde está la alcaldía, ¿cierto? Del edificio del ayuntamiento, hablemos del Parque de las Américas, definamos la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, definamos las construcciones que hay ahí al lado de la alcaldía, que son con balcones volados. Sigamos y encontramos la Casa de los Conquistadores, la Cámara de Comercio, el mismo Puente López y el Puente Negro, el puente popularmente llamado el Puente de las Banquitas, el Puente Agudelo, etcétera. El río Gualí como tal es patrimonio, lo que concierne a nosotros, el río Magdalena. Y seguimos y vamos a encontrar y para allá la farmacia Nueva Arturo Cerón, el edificio Fayad, lo que fue la tipografía azul, lo que hoy es el Hotel Posada Las Trampas, etcétera, la calle del Retiro, el edificio de la Cámara de Comercio, que fue la Casa Inglesa. Entonces mire cómo allí en todo este entorno hay una serie de bienes de interés cultural. ¿Por qué? Porque representan, no diría algo, representan mucho para la cultura hondana, para la cultura del Tolima y para la cultura nacional y del mundo. ¿Por qué digo el mundo? Vuelvo y reitero, porque de Europa llegaban mercancías, costumbres, ropa y todo por el río Magdalena. Entonces aquí encuentran un enclave de distribución, un punto de llegada y distribución a Bogotá, a Girardot, a Manizales, Antioquia, etc. Entonces, por eso Honda es patrimonio, no es patrimonio nuestro, es patrimonio nacional y de pronto patrimonio internacional si alguna administración se esmera para que Honda sea declarada bien de interés del patrimonio del mundo.
Entonces, ya con esta visión de que Honda tiene unos elementos que nos pertenecen a la élite local y a la élite externa, tenemos que recordar, preservar y tenerlos en cuenta para conservarlos, para tenerlos allí y para poder hablar de ellos. El patrimonio tiene muchas importancias, además de ser reflejo de época, es también un hilo conector, un hilo conductor. Yo veo un elemento patrimonial y pues me he traído algunos de estos elementos que cuando uno los ve, y yo sé que ustedes ya lo están viendo, e inmediatamente los conectan con alguna época, con algún momento. Esa es la importancia del patrimonio, que son unos hilos conectores del presente con el pasado. Son hilos conductores de uno, otro y otro entre ellos mismos. Entonces, eso me permite tenerlos presentes, eso me permite no olvidarlos y me permite saber que el hoy está hilado a un ayer. Del futuro, pues siempre diremos que son inciertos, pero ese futuro jamás va a poder desprenderse de ese patrimonio pasado, jamás, porque es el resultado de lo actual, son los procesos por los que hemos venido definiendo. Alguien verá esto y dirá, bien, ¿esto a qué se refiere? ¿A qué nos conecta? Y sería muy bueno que ustedes hicieran allí una reflexión. ¿A qué nos puede conectar esto? Es una lámpara. Es una lámpara inglesa, una lámpara de minero, una lámpara que trabaja con querosene, se abría aquí, se levanta esto, pues, y muy simpático, abre aquí y tiene unas celdas de diferentes colores, lo que quiere decir que da una iluminación dependiendo del color en que se establezca. Es una lámpara de minero que lógicamente llegó aquí a Colombia y a la Nueva Granada, diría yo, y aquí se quedó. Es de la Veritas Lampworks London, British Make, hecho en Inglaterra. Entonces, esa es. Esta ya es una lumbre, una luz, ya es hecha en Checoslovaquia y es más moderna, ¿no? Ya es más moderna y es muy popular aquí en muchas de las casas que las encontramos. También nos evoca ¿a qué? A la iluminación, a cuando no existía la energía eléctrica, cuando no existían las presas, las represas, el querosene, aquí también querosene y otros materiales, y las mechas. Entonces eso nos lleva a una época y nos induce a pensar cómo convivían y cómo vivían allí, ¿sí? Esta para el trabajo, esta para el hogar. ¿Trabajo de qué? En trabajo de minería, lógicamente. Se metían a las minas, existía la extracción, perfecto, y la extracción sigue existiendo, pero hoy ya ha evolucionado en otros términos. Bien, elementos materiales, elementos que simplemente están a la vista, los puede tocar, mirar, observar, pero hay otros elementos inmateriales, no tangibles, como por ejemplo una preparación, una receta para preparar algo, un viudo de pescado para el caso nuestro, un ajiaco para el caso de Cundinamarca, una natilla. Eso está aquí en la mente. Vamos a hacer la natilla, empieza la mamá a echarle las cosas, a echarlas ahí, y al final el resultante sí es algo tangible, pero la receta como tal no. Miremos aquí una réplica que nos conduce seguramente a algún lugar, alguna época. Y si yo les dijera, les nombrara a San Agustín, pues ustedes de pronto pensarían en el Huila, otros pensarían en el río Magdalena, en el Salto Quiebrapatas, otros pensarían en las estatuas que hay allí en San Agustín. Pero esa estatua, ¿qué quiere decir? Una forma de construcción. No, una forma de adoración. No, una forma de representación de la figura humana, etcétera. Para nuestro caso no vayamos tan lejos, vayamos aquí a los petroglifos, ¿sí? En donde hay figuras geométricas, figuras antropomorfas, figuras zoomorfas, que corresponden a realidades. Esto es una realidad, una forma de vida, esto es una realidad, una forma de vida, esto es una representación de esa realidad, de esa deidad, de esa persona, etcétera. Entonces, si yo no tengo esto aquí, en este momento, yo no me hubiera conectado con San Agustín.
de pronto me hubiera recordado y les hubiera hecho algunas referencias de San Agustín, pero esta estatua no me permitió olvidarme de San Agustín y poder contarles a ustedes unos elementos de San Agustín muy ligeros, muy amplios. Y mira que cuando hablé de San Agustín, hablé del río Magdalena, ¿sí? Y si hablo del río Magdalena, hablo del nacimiento. Y voy a llegar a la Laguna Grande de la Magdalena. Y voy a llegar de pronto a 1504, cuando se descubrió el río Magdalena y se le da el nombre de río Magdalena, porque ese día, creo que fue un 4 de abril, un 2 de abril de 1504, espero que la memoria no me falle, que me falla mucho para fechas, nombres, etc. Me permite hacer esa interrelación. Y algo muy importante, ojo, el patrimonio tiene cargas de valor. El patrimonio tiene mucha carga de valor, y hablemos de las cargas de valor que son tan importantes y que a veces no las tenemos en cuenta. Son los diferentes diálogos que yo puedo establecer con una pieza de museo, o con una pieza arqueológica, o con una pieza patrimonial, etc. Yo me paro frente a una edificación recién pintada, con colores vivos, y qué colores tan bonitos. Mire el color vivo, el rojo, el verde, el amarillo, las ventanas así, se destacan los cuadros de las ventanas, las puertas están en un color diferente, los dinteles también, el techo y el cielo raso, bueno, qué colores tan bien contrastados. Estoy centrado en la carga de valor de lo cromático, del color, ¿sí? Pero yo de pronto me pongo a mirar y digo, uy, este diseño corresponde a una arquitectura inglesa, cuando son tabla parada, a una arquitectura andaluza, española, como la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Entonces me estoy refiriendo a diseños arquitectónicos. Pero si digo, uy, en esta casa vivió López, y luego vivió Far y tal, y los Samper, estoy haciendo una descripción étnica. Entonces son las cargas de valor de cada elemento, de cada bien de interés cultural. Un bien de interés cultural no se puede mirar desde la simple óptica, sino desde la simple óptica más la que yo interpreto, si es arquitectónico, si es histórico, la historia de las casas, etc. Y mira, cuando nosotros, antes de ir a comprar una casa, o un predio, nos piden el certificado de tradición. Es toda una historia de quienes han tenido o por cuántas manos ha pasado ese bien. Es otra mirada. Entonces, una mirada histórica de posesión, ¿sí? Yo en el momento que lo voy a comprar me gusta y estoy viendo ese momento por la ubicación, por la conformación, etcétera. Pero si más adelante yo entro a esa casa, me gusta más por la arquitectura, me gusta más por esto. Entonces son las cargas de valor. Cuando hablamos de bien de interés cultural, hay que también definir cuáles son las cargas de valor. Y la carga de valor que yo le pongo, o sea, la impronta que yo le doy, es diferente a la carga de valor que le da el otro señor. El río Magdalena tiene cargas de valor por montones. Si viene un ambientalista, ¿cuál es su carga de valor? La conservación de la flora, de la fauna, del agua. Si viene alguien, un ingeniero hidráulico, irá a mirar los metros por segundo, el potencial, el caudal, la fuerza del caudal, etc. Si viene alguien que tiene que ver con las placas, no sé qué, bueno, se me olvida en el momento, tendrá que mirar el salto y mirar la falla tectónica que hay ahí, una falla, porque un salto, porque hay una escalera ahí. Sí, entonces mira, ya son tres o cuatro cargas diferentes que he definido. Si viene un historiador, va a revisar los vapores, por dónde llegaron los conquistadores, por dónde llegó el uno, por dónde llegó el otro, qué pasaba con los champanes, y toda una historia. Si viene un etnógrafo, entonces nos va a hablar de pescadores, de los que traen las etnias, de los que manejaban los champanes, los bogas, ¿sí? Y toda la actividad del boga. Entonces mire cómo también va a revisar eso, y quienes entraron españoles. Entonces es un trabajo de etnias, de razas, etcétera, de los mismos negros que ingresaron por el río Magdalena. Entonces son diferentes cargas de valor. Y por eso también hay un presupuesto que dice: todo el mundo miramos a un sitio, pero no vemos lo mismo, cada quien desde su óptica.
Entonces eso tiene que ver con el patrimonio. Hacer una referencia muy especial, hacer una invitación, un agradecimiento, destacar de manera muy importante dos instituciones que hay aquí, que son el Museo del Río Magdalena y la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de patrimonio, de pronto no los tenemos como muy concentrados, decimos eso es museo, pero es que es un bien de interés cultural con una carga patrimonial inmensa, porque el Museo del Río está cargado y tiene allí todas unas significaciones y connotaciones comerciales, como todo el comercio que venía por el río, de etnias de todos los trabajadores, de las caras del río, de los que trabajaban allí, ¿sí? De todo el proceso y el recorrido del río con las diferentes estaciones o los pueblos, que cada pueblo está cargado de una cultura similar con algunos valores diferentes. Entonces esas cargas de valor son muy importantes. El Museo del Río se centra en el río, pero no descontextualiza todo lo que pasaba en el río. Las mismas especies están allí en el museo. Entonces, cuando uno va, un bien de interés cultural que se llama museo, va a encontrar allí otra cantidad de bienes de interés cultural. El museo, la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, aunque su esencia está en destacar, preservar la memoria de este ilustre personaje, 2 veces presidente de la República y quien se empeñó por sus ideas transformadoras, aunque algunos le llaman la revolución en marcha, pero es como más bien la modernización en marcha, porque él quiso modernizar este país con las cosas que venían. Él les inyectó para que dar un salto más al futuro. Yo los invito a todos, al conductor, al hombre del transporte aéreo, del transporte férreo, del transporte por carretera, del transporte por agua, a que se acerquen al museo y miren toda esa historia que tienen ellos en esos referentes, sus valores culturales, a los deportistas, a los agricultores, a los docentes, a los sindicalistas. ¿Por qué? Porque fue un señor que de pronto, un presidente que de pronto estableció el derecho a la huelga. Y cuando miramos eso, de pronto nos estamos dando cuenta. Y mire cómo estoy hablando de patrimonio, estoy hablando de elementos que se insertan dentro de la historia y que se convierten en patrimonio. Entonces, si uno llega allí, va a encontrar una cantidad de elementos que lo transportan, porque uno de las características importantes de los museos es que tienen elementos que lo conectan a uno en el presente con elementos del pasado. Y algo muy importante, preservan la memoria. Preserva la memoria. Hay cosas que ya en Onda no las tenemos, ¿no? El transporte férreo, el aeropuerto, el puente Pearson, y muchas cositas que sean, pero uno llega a un museo y encuentra los cuadros y le permiten establecer un diálogo con esa pieza museográfica. Por eso es tan importante a todos los estudiantes, a toda la comunidad de Onda, a todos los de la región, que visiten los museos de su localidad y los museos que tengamos alrededor, porque allí podemos encontrar nuestro pasado, podemos vincularnos y conectarnos con nuestro pasado. El patrimonio como tal se deteriora, ¿no? Por acción del hombre. Aquí hay que construir un barrio aquí moderno, edificios de tantos pisos, pero hay que tumbar esta casa de bareque y de techo de paja. Bueno, el patrimonio se nos fue y se construye algo. El patrimonio se deteriora por la acción del hombre, pero no únicamente la acción del hombre. La acción social, la acción cultural, también los ríos se erosionan. Aquí tuvimos un centro cultural, Alfonso Palacio Rubas, que el río se lo llevó, y el archivo de Onda, patrimonio, el río se lo llevó. Bueno, eso sí, yo no diría que fue por la acción natural, es más bien un descuido de alguien que lo colocó en un sitio donde estaba con la inseguridad, no estaba muy seguro, y que tal vez el río lo lleva, y precisamente el río se llevó fue el banco de arena, y como tal la parte donde estaba el Centro Cultural Alfonso Palacio Rodas. Sí, Alfonso Palacio Rodas, y desafortunadamente ahí estaba el archivo de Onda. Bueno, Onda Patrimonio cultural,
patrimonio histórico, definimos patrimonio, hablamos de los museos como elementos fundamentales para proteger ese patrimonio y también les hice alguna referencia de los patrimonios que se nos van acabando. En algún momento este plegable fue una pieza patrimonial de Honda, donde muestra algunos elementos importantes como Honda, la ciudad de los puentes. Les he hecho referencia al decreto 1192 del 77, por favor, que no se nos olvide. Y hablando de patrimonio que se da por el hueco. Pues yo he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos de patrimonio y como tal pues uno se interesa por la preservación y el cuidado del patrimonio. Dice aquí el patrimonio que se da por el hueco, porque muchas personas cuando hacen excavaciones en construcciones hay piezas que pertenecen al patrimonio nacional. El Estado siempre da la administración de ese patrimonio a entidades locales, porque el Estado es el cuidador de esas piezas. Él define instituciones para pasar esas responsabilidades a instituciones. A nivel nacional es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Es la encargada de preservar, cuidar y darle mantenimiento a esos bienes de interés cultural patrimonial. Mira cómo el patrimonio que se da por el hueco es porque lo subastan. Mire, Santo Tomás, una pintura robada de Gregorio Velázquez, las pinturas se las roban. Recuerdan que aquí en Honda se perdió el Cristo que había en el cementerio, el Cristo negro. Hacía patrimonio de la iglesia y patrimonio de Honda y se desapareció. Dice, no es inusual que los precolombinos y cuadros coloniales, cuando se refiere a precolombinos son piezas precolombinas de los entierros funerarios, sean subastados de tiempo en tiempo por prestigiosas empresas como la Sotheby's. Precisa el señor González, que escribe este artículo, que es del 24 de marzo del 2002, del periódico El Espectador. Así ocurrió en noviembre de 1992, cuando esa firma presentó en una subasta 441 piezas de culturas Calima, Sinú y Tairona. Todo había sido adquirido a guaqueros y no había cómo iniciar una acción judicial. ¿Recuerdan el Tesoro Quimbaya? Aquellas piezas tan importantes y que un presidente le dio por regalarlas a España. Dice, en la primera muestra sobre las sociedades antiguas americanas que se hacía en España y para honrar el gobierno de ese país, Holguín, el presidente del momento, decidió donar las piezas a la reina María Cristina. El presidente sí sabía de su valor. En el acta de donación lee como una obra de arte y reliquia de una civilización muerta. Esta colección es de valor inapreciable. Por suerte, la soberana nunca separó el tesoro y lo entregó completo al Museo Arqueológico de Madrid. El Tesoro Quimbaya está hoy en el Museo de América de Madrid y es una de sus principales atracciones. Algunos elementos del Tesoro Quimbaya. Y habla aquí de las láminas de la expedición botánica de Mutis, que a pesar de que se hicieron aquí, tampoco reposan aquí, están en España. Entonces es patrimonio que se va por el hueco, patrimonio que se nos está yendo, y a pesar de eso, en donde está dando información de algo. Se está refiriendo a una época, a una comunidad, a una forma de vida, a una forma de trabajar el metal, o en este caso la piedra, en aquel caso el oro, etc. Entonces, la importancia del patrimonio es porque da razón. El patrimonio da razón de nuestro pasado. El patrimonio nos conecta. Importante labor la de los museos. Importante labor la nuestra cuando vayamos a un museo e interpretemos. Cada quien, el museo de pronto le dará un valor de referencia que ellos tengan, pero el economista tomará otro valor de referencia, el arquitecto tomará otro valor de referencia. Son las cargas de valor que le queremos dar. Honda, pueblo patrimonio. Honda,
una ciudad cargada de bienes de interés cultural. Creo que pues sobraría mencionarlos en este momento, los puentes y las edificaciones. Honda, con todo esto bien de interés cultural y con las cargas de valor que cada quien le quiere dar, es una ciudad propicia para generar visitas académicas y de turistas según sus intereses. Cuando hablo de cargas de valor, hablo de intereses. Es aquí donde tiene que entrar la autoridad de turismo a definir las diferentes cargas de valor de cada uno de los bienes de interés cultural y ofertarlos así a ese gran abanico académico y turístico. ¿Cómo podemos jalonar turistas? Así. Recojamos la carga de valor histórico y ofrezcámosle a las universidades que tengan facultades de historia. Recojamos toda esa carga de valor arquitectónico que tiene Honda y ofrezcámosle, demos esa oferta a las universidades que tienen este tipo de planes académicos. Ofrezcámosle ese acopio gastronómico que tenemos y busquemos las escuelas de gastronomía. Recojamos esas cargas de valor ambientales, ambientales y de flora y fauna que tiene Río Magdalena y ofrezcámosla. Recojamos esas cargas de valor de componente hídrico, de velocidad de río, de fenómeno del salto en cuanto a la comprensión del agua y ofrezcámosle a quienes tengan ingeniería hidráulica. Entonces, Honda ha de convertirse en una escuela de ofertas según esas cargas de valor para las diferentes actividades sociales. Espero pues haber llegado hasta ustedes de manera grata, no haberlos cansado con esta disertación tan prolongada y de alguna manera a que pongamos el ojo, el valor, el sentido y la importancia a Honda como pueblo patrimonio y a los bienes de interés cultural patrimonial presentes y las que ya no están. Un agradecimiento a ustedes por haber atendido esta charla con la cultura, un agradecimiento a Sandra por esta invitación para expresar estos momentos también. Muchas gracias.